Hola, ¿cómo están? Mis queridos estudiantes, ¿qué tal? A ver, en esta oportunidad estamos presentando este video relacionado a la resolución de triángulos, específicamente triángulos oblicuángulos. Y para poder resolver estos triángulos, bueno, pues usamos dos teoremas de manera opcional, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces vamos a decir resolución de triángulos oblicuángulos. Ya, oblicuángulos. Resolución de triángulos oblicuángulos. Bueno, si queremos decir oblicuángulos, entonces estamos hablando de un triángulo que, bueno, pues tiene sus ángulos desiguales. Por decir, vamos a llamar a este el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C mayúscula. Los lados podrían ser A minúscula, B minúscula, C minúscula. Bueno, un triángulo está definido porque tiene tres ángulos internos y también tiene tres lados, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros debemos ser capaces de resolver un triángulo de este tipo. Ahora bien, la característica de que, bueno, pues oblicuángulo hay un ángulo oblicuo, uno de ellos, ¿no? El cual hace, en este caso, el segundo ángulo sería B, pero no siempre puede ser el triángulo de esta forma, puede ser inclinado así, de esta forma, etcétera, o al revés, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos hablando de un triángulo oblicuángulo. Bueno, pero el detalle es, ¿cómo resolvemos esto? ¿De qué forma se resuelve este triángulo? A ver, por ejemplo, uno de los teoremas muy conocidos se llama el teorema de senos. El teorema de senos. Dice este teorema, bueno, relaciona en todo caso un lado con el, más bien relaciona los lados y los ángulos, ¿no?, del triángulo. Por ejemplo, la primera relación que podemos escribir es un lado A dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso va a ser el seno del ángulo A mayúscula, y esto igual a otro lado B, por ejemplo, y dividido entre el seno del ángulo opuesto a B, que será B mayúscula. A su vez, podríamos decir también que el lado C divide al seno del ángulo opuesto a C minúscula, que sería C mayúscula, ¿no? Cuidado con esto, esto es C mayúscula. Bien, a esto le dicen el teorema de senos, de tal manera que, de acuerdo por conveniencia, yo podría usar esta ecuación de acá o esta de acá, o simplemente puedo usar esta ecuación que estoy marcando acá. O se puede usar tres ecuaciones, ¿no? Esta con esta con esta y esta con esta. Hacen en total tres ecuaciones, dependiendo de la conveniencia de sí. Pero no es el único teorema que puede resolver este tipo de triángulos, ¿no? Hay otro que se llama teorema de cosenos. Este teorema es interesante también y relaciona también lados y ángulos. Miren, por ejemplo, voy a comenzar con A, digo A al cuadrado, dice que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿ya?, menos el doble producto de estos dos lados, B por C, sin elevar al cuadrado, por el coseno que forman, el ángulo que forman B y C. B y C forman el ángulo A mismo. De igual manera puedo escribir para B, por ejemplo, y decir que B cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que es A cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de A por C, bueno, en este caso, de estos lados, obviamente, por el coseno que encierran A y C. Bueno, A y C encierran B. ¿Listo? Usando el mismo criterio, voy a escribir para C, por ejemplo, y voy a decir C cuadrado, estoy hablando de este lado, será igual a B cuadrado más A cuadrado, o A cuadrado más B cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad?, menos el doble producto de estos dos lados, que es A por B, por el coseno que forman A y B. Entonces, A y B forman el ángulo C mayúscula. Bueno, entonces ustedes, dependiendo, ya dije, a las variables que tengan, pueden usar ya sea el teorema de senos o ya sea el teorema de cosenos. Es importante elegir la ecuación adecuada, ya que al momento de despejar tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no? Bueno, hay otra propiedad que también es importante recordar, es que la suma de los ángulos internos en un triángulo cualquiera siempre debe dar 180 grados. Bueno,
con esto nosotros ya tenemos todas las fórmulas necesarias para resolver un triángulo oblicuo. Ahora sí, vamos a los ejemplos, a ver.